En el año 909, un escriba talló una fecha en una piedra de Toniná. Fue la última. Nadie volvió a tallar otra jamás. Durante los 100 años anteriores, las grandes ciudades mayas del sur se habían ido apagando una por una. Primero dejaron de levantar monumentos, después dejaron de enterrar a sus reyes, y al final la gente se marchó y dejó que la selva se tragara las plazas. Nadie sabe con certeza por qué. Y esto no le pasó a un pueblo pequeño ni atrasado. Le pasó a la única civilización de toda América que desarrolló un sistema de escritura completo, capaz de anotar cualquier frase que alguien pudiera pronunciar. Le pasó a los astrónomos que calcularon el ciclo del planeta Venus con un error de 2 horas cada 584 días, sin telescopios, sin lentes, sin metal. Le pasó a los constructores de ciudades que albergaron a más gente que Londres o París en la misma época. Y conviene aclarar algo desde el primer minuto, porque casi todo el mundo lo confunde. Los mayas no son los aztecas. No son el mismo pueblo, no hablaban la misma lengua, y entre el corazón de un territorio y el otro hay más de 1000 kilómetros. Cuando los aztecas fundaron su capital en el lago, las ciudades mayas clásicas llevaban 400 años abandonadas. En los próximos 20 minutos vas a entender quiénes fueron realmente, cómo aprendimos a leer lo que escribieron, y qué sabemos hoy de la noche en que decidieron irse. Lo primero que hay que quitarse de la cabeza es la palabra imperio. Los mayas nunca tuvieron un emperador, ni una capital única, ni un ejército nacional. Ocuparon un territorio de unos 300.000 kilómetros cuadrados que hoy se reparte en 5 países: el sur de México, con Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, más Guatemala, Belice, el occidente de Honduras y el de El Salvador. Dentro de ese espacio funcionaban decenas de ciudades independientes, cada una con su propio rey, su propia dinastía y sus propios dioses patronos, que comerciaban entre sí, se casaban entre sí y se hacían la guerra entre sí exactamente como las ciudades-estado de la antigua Grecia. Lo que las unía no era un gobierno, era una cultura compartida, una religión común y, sobre todo, una escritura común. El terreno tampoco era uno solo. En el norte, la península de Yucatán es una plancha de piedra caliza casi sin ríos, donde el agua se filtra al subsuelo y solo aflora en pozos naturales llamados cenotes. En el sur, la región del Petén y las tierras altas es selva tropical densa, con lluvias monzónicas brutales seguidas de meses de sequía. Ninguno de los dos lugares parece el sitio obvio para levantar una civilización, y sin embargo ahí se levantó. Las primeras aldeas mayas son de alrededor del año 1800 a.C. Para el año 300 a.C. ya había ciudades enormes. En El Mirador, en el norte de Guatemala, construyeron la Danta, una pirámide cuyo volumen total supera al de la Gran Pirámide de Egipto, aunque casi nadie ha oído hablar de ella porque sigue enterrada bajo el bosque. Y todo eso lo hicieron sin ruedas de transporte, sin animales de carga, sin herramientas de hierro y sin arados, cargando la piedra a la espalda. En julio de 1562, un fraile español llamado Diego de Landa reunió en el pueblo yucateco de Maní todos los libros mayas que sus hombres habían podido requisar y les prendió fuego. Landa escribió después que los indígenas sintieron aquello con una pena y un dolor extraordinarios. En esa hoguera y en las que vinieron después se quemó la biblioteca completa de una civilización. Hoy sobreviven 4 códices mayas en todo el planeta. 4. Y la ironía más grande de la historia de la arqueología americana es que el mismo hombre que quemó los libros escribió, años más tarde, el documento que permitiría volver a leerlos. Landa le pidió a un informante maya que le dictara el alfabeto de su lengua, y anotó los signos que el hombre le dio. Durante siglos aquella lista pareció inútil, un galimatías. Nadie conseguía leer los glifos. Se decía que eran símbolos místicos, dibujos de conceptos, calendarios. Se decía incluso que no eran escritura de verdad. La solución llegó en 1952, y llegó desde Moscú. Un lingüista soviético llamado Yuri Norosov, que nunca en su vida pisó una ruina maya, se dio cuenta de que el informante de Landa no le había dado letras, sino sílabas. Cada signo valía por una consonante y una vocal. Con esa clave, los glifos empezaron a hablar. 8 años después,
La arqueóloga Tatiana Proskouriakov demostró en Piedras Negras que las inscripciones no eran tratados de astronomía ni oraciones, eran historia. Nacimientos, entronizations, guerras, matrimonios, muertes. Fechas exactas de personas concretas. De pronto, los reyes anónimos de las estelas tuvieron nombre, padre, madre y fecha de defunción. Hoy se lee más del 80% de los glifos conocidos, y gracias a eso los mayas son el único pueblo de la América precolombina cuya historia política podemos contar por siglos, casi año por año, con sus propias palabras. Los mayas hicieron con el tiempo algo que ninguna otra civilización americana intentó siquiera. Lo contaron hacia atrás hasta un punto de origen fijo, y luego contaron cada día desde ahí sin fallar uno solo. Ese sistema, la cuenta larga, arranca en una fecha que nosotros situamos el 11 de agosto del año 3114 a.C., y a partir de ahí numera los días en bloques de 20, de 360, de 7200 y de 144.000. Cuando un rey mandaba tallar una estela, no ponía solamente su nombre. Ponía cuántos días habían pasado desde el principio del mundo hasta esa mañana. Para manejar esas cifras necesitaban dos cosas que Europa tardaría siglos en tener: un sistema de numeración posicional y un símbolo para el cero, que ellos dibujaban como una concha. Estaban usando el cero cuando en el Mediterráneo todavía se sumaba con números romanos. Además de la cuenta larga, llevaban dos calendarios en paralelo, uno ritual de 260 días y otro solar de 365, que encajaban entre sí como dos ruedas dentadas y solo repetían la misma combinación cada 52 años. Y con eso mismo midieron el cielo. En el Códice de Dresde, uno de los 4 que se salvaron del fuego, hay una tabla que sigue al planeta Venus durante 104 años y le asigna un ciclo de 583,92 días. El valor real es 583,92. El error acumulado es de horas. En el mismo códice hay tablas que predicen eclipses de luna con siglos de antelación. Nada de esto era curiosidad científica pura. Venus se asociaba a la guerra, y hay ataques documentados programados para coincidir con su aparición. El rey que sabía cuándo llegaba el planeta parecía capaz de ordenarle al cielo. Durante el período clásico, entre los años 250 y 900, dos ciudades se disputaron el dominio de las tierras bajas mayas: Tikal, en el corazón del Petén, y Calakmul, la capital del Reino de la Serpiente, a poco más de 100 kilómetros al norte. Ninguna de las dos podía conquistar a la otra directamente, así que hicieron algo mucho más moderno: guerra por interpósita ciudad. Cada una tejió una red de aliados y vasallos, financió a los enemigos de la otra y respaldó golpes de estado en cortes ajenas. En el año 562, Tikal fue derrotada y su rey capturado. La ciudad entró en un siglo de silencio en el que casi no levantó monumentos. La revancha llegó en el año 695, cuando el rey tikaleño Hassab Chanca-Abil venció al ejército de Calakmul y lo hizo tallar en la madera de sus templos. Estas no eran escaramuzas de aldea. Tikal llegó a tener 60.000 habitantes en su núcleo urbano, 6 templos pirámide de más de 40 metros y embalses capaces de almacenar cientos de millones de litros de agua de lluvia para cruzar la estación seca. Mientras tanto, en Palenque, un rey llamado Kainich Hanaab Pakal gobernó 68 años, murió a los 80 y fue enterrado bajo el templo de las inscripciones en un sarcófago de piedra que nadie tocó hasta que el arqueólogo Alberto Ruz lo abrió en 1952. Y en Copán, en la actual Honduras, el rey Baxaclahún Uba-Abil, uno de los más poderosos de su tiempo, fue capturado el 3 de mayo del año 738 por el gobernante de Quiriguá, una ciudad vasalla mucho más pequeña, y decapitado en su plaza. Su ciudad tardó casi 20 años en atreverse a levantar otro monumento. Todo esto se sostenía sobre una planta. El maíz no era solo el alimento básico de los mayas, era su materia de origen. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los Kaiche, de Guatemala, los dioses fracasan 2 veces al crear a los seres humanos, con barro y con madera, y solo lo consiguen a la tercera, cuando los amasan con maíz. La gente comía lo que era. El sistema agrícola se llamaba milpa. Se tumbaba y quemaba un pedazo de selva, se sembraba maíz, frijol y calabaza juntos durante unos años y luego se dejaba descansar la tierra.
Pero con ciudades de decenas de miles de habitantes, la milpa simple no bastaba, y por eso construyeron terrazas en las laderas, canales y campos elevados en las zonas pantanosas. El otro problema era el agua. En el Petén no hay ríos que crucen las grandes ciudades, así que Tikal pavimentó sus plazas con una ligera inclinación para que cada aguacero escurriera hacia embalses artificiales. La ciudad entera funcionaba como un embudo de recolección. Sobre esa base material se levantaba una sociedad rígida. En la cima el Ahab, el rey, que era también sacerdote y garante de la lluvia. Debajo una nobleza de escribas, guerreros y funcionarios, y en la base los campesinos que sostenían todo el edificio. Y el rey pagaba su parte con su propio cuerpo. En el dintel 24 de Yaxchilán, tallado hacia el año 709, la reina Kaabe al-Sook aparece arrodillada pasándose una cuerda con espinas a través de la lengua, mientras su marido sostiene una antorcha. La sangre caía sobre tiras de papel que después se quemaban. El humo era el camino por el que subían los mensajes al otro mundo. En el juego de pelota, con una bola de hule maciza de varios kilos que solo podía golpearse con caderas y codos, el desenlace podía ser el mismo. Perder no era perder un partido. Y entonces, en apenas 100 años, todo eso se detuvo. El proceso empieza alrededor del año 760 en el oeste, en ciudades como Palenque y Piedras Negras, y avanza como una ola hacia el este. En Copán, la última fecha es del año 822. En Tikal, del 869. En Toniná, del 909, la piedra con la que empezó este documental. No fue un derrumbe repentino ni una catástrofe única. Fue un desmoronamiento escalonado que tardó siglo y medio en completarse y que dejó las tierras bajas del sur, donde había vivido la mayor concentración de población de toda la América antigua, prácticamente vacías. ¿Qué pasó? Durante décadas cada arqueólogo tuvo su teoría favorita: invasión, epidemia, revuelta campesina, agotamiento del suelo. Hoy la explicación que mejor aguanta los datos es una combinación, y el primer elemento lo aportó la química. Al perforar los sedimentos del lago Chichancanab, en Yucatán, y analizar las estalagmitas de la cueva de Yokbalum, en Belice, los investigadores encontraron la firma de una serie de sequías severas entre los años 800 y 1000, con caídas de precipitación estimadas entre el 40 y el 70% en los peores episodios. Sobre una civilización que dependía del agua de lluvia almacenada, eso es una sentencia. Pero la sequía sola no lo explica. El norte de Yucatán, más seco todavía, siguió funcionando. Lo que hundió al sur fue la suma. Los estudios con LIDAR, que en 2018 escanearon con láser desde el aire más de 2.000 kilómetros cuadrados del Petén y revelaron 61.000 estructuras ocultas bajo la selva, demostraron que allí vivía mucha más gente de la que se creía. Entre 7 y 11 millones de personas en el momento de máxima población. Deforestación masiva para producir. Mientras el sur se vaciaba, el norte vivía su mejor momento. Chichén Itzá, en el centro de Yucatán, creció justo cuando Tikal se apagaba y llegó a controlar buena parte de la península entre los años 900 y 1100. Y era una ciudad distinta. Su pirámide principal, el castillo, dedicada a Kukulcán, la serpiente emplumada, tiene 91 escalones en cada una de sus 4 caras, 91 por 4, más la plataforma superior, son 365. El edificio es un calendario. 2 veces al año, en los equinoccios, la luz del atardecer proyecta sobre la escalinata norte una hilera de triángulos de sombra que forma el cuerpo ondulado de una serpiente que baja hasta la cabeza de piedra de la base. Al lado está el mayor juego de pelota de Mesoamérica, 168 metros de largo, con paredes de 8 metros y una acústica tan limpia que una conversación en un extremo se oye en el otro. Y a 400 metros al norte, unido a la ciudad por una calzada blanca, está el cenote sagrado, un pozo natural de 60 metros de diámetro donde se arrojaban ofrendas. Cuando se dragó a comienzos del siglo XX salieron de él objetos de oro y jade traídos desde Panamá y Costa Rica, y también restos humanos. Chichén cayó hacia el siglo XIII y el poder pasó a Mayapán, una ciudad amurallada que gobernó hasta que sus propias élites se destrozaron entre ellas alrededor de 1441. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, no encontraron un imperio que decapitar como el Mexica. Encontraron una veintena de provincias enfrentadas,
y por eso conquistar Yucatán les llevó casi 20 años en lugar de 2. Y todavía quedó un último reducto, la ciudad de los Itzáes en una isla del lago Petén Itzá, que resistió independiente hasta el 13 de marzo de 1697. Ese es el verdadero final de la América indígena soberana, y ocurrió 200 años después de Colón. Aquí hay que decir la frase más importante de todo este documental: los mayas no desaparecieron. Es probablemente el error más repetido sobre ellos, y basta con ir a Guatemala, a Chiapas, a Yucatán o a Belice para comprobar que es falso. Hoy hay alrededor de 6 millones de personas mayas vivas, hablando cerca de 30 lenguas distintas de la misma familia: Caiche, Cuecchi, Mami Cachiquel en Guatemala, Tzotzil y Celtal en Chiapas, Yucateco en la península. En Guatemala, más del 40% de la población es indígena, y la mayoría es maya. Lo que colapsó en el siglo IX no fue un pueblo, fue un modelo político. Cayeron las cortes, los reyes divinos, las dinastías que tallaban su genealogía en piedra y el sistema que las alimentaba. La gente que vivía debajo cambió de sitio y de forma de gobernarse, y siguió. Sus descendientes sobrevivieron después a la conquista española, a las epidemias que mataron a la mayoría de la población en el siglo XVI, a los repartimientos coloniales, y ya en el siglo XX, a una guerra civil guatemalteca en la que comunidades mayas enteras fueron masacradas. Y siguen ahí. Todavía se cuenta el calendario ritual de 260 días en pueblos de las tierras altas de Guatemala. Todavía se siembra la milpa igual. Cuando en 2012 medio mundo se dedicó a repetir que el calendario maya anunciaba el fin del mundo, en los pueblos mayas de verdad la lectura era otra. Aquel 13.0 era el final de un ciclo largo y el comienzo del siguiente, como el cuentakilómetros que da la vuelta. El fin del mundo lo pusimos nosotros. Y queda lo que aún no sabemos, que es mucho. De las decenas de miles de estructuras que el LIDAR ha detectado bajo la selva del Petén, se ha excavado una fracción mínima. Hay ciudades enteras cartografiadas desde el aire que ningún arqueólogo ha pisado. Cada temporada aparecen calzadas nuevas, fortificaciones que obligan a repensar cuánta guerra hubo, y tumbas con inscripciones que reordenan dinastías completas. Y de los 4 códices que sobrevivieron a las hogueras, ninguno es anterior al siglo XI. La biblioteca del período clásico, la de los siglos en que Tikal y Calakmul se disputaban el mundo, se perdió entera. Lo que sabemos de aquellos 400 años lo sabemos porque estaba tallado en piedra y la piedra no arde. Piénsalo un segundo, la civilización que inventó un cero, midió Venus con error de horas y escribió su propia historia con nombres y fechas, tuvo que ser reconstruida a partir de los monumentos que no cupieron en una hoguera. Y aún así, hoy podemos contar quién gobernaba Copán una mañana de mayo del año 738 y qué le hicieron. Los mayas no nos dejaron un misterio, nos dejaron un archivo incompleto, y lo estamos terminando de leer. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Quedan muchas civilizaciones, muchos colapsos y muchos archivos por abrir. Nos vemos en el próximo documental.